Entonces vamos a hacer este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer siempre analizando los ejercicios que tenemos son los estados que tenemos, ¿sí? Los estados termodinámicos que nos están indicando. ¿Cuáles son los estados? Tenemos el de entrada y salida, ¿sí? Tenemos acá 4 megapascales de un vapor, esto es vapor de agua, entra a 350 grados Celsius y sale a 120 kilopascales como vapor saturado. Vapor saturado, ustedes ya saben, significa completamente gaseoso y calidad 1. En la tabla ustedes saben bien qué datos ya tienen que usar. Los estados termodinámicos, por lo tanto, quedan de esta manera. El estado 1 a la entrada, tal como les digo, son estos datos, y el estado a la salida son estos otros datos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nosotros podríamos hacer? Si nos piden, en el caso de eficiencia exergética, lo primero que tenemos que tener muy claro es cómo calcular lo que es la eficiencia isentrópica, ¿sí? Y la eficiencia isentrópica no es más que la cantidad o sea, toda eficiencia es una relación entre lo que yo puedo obtener o lo que gasté con respecto lo que yo obtengo con respecto a lo que gasté para obtenerlo. En el caso de la eficiencia isentrópica, lo que uno analiza es el menor trabajo, digamos, obtenido con respecto al mayor trabajo que se puede sacar del proceso. Entonces, esta fórmula, si uno la puede escribir de mejor forma, vamos a escribir acá, el trabajo menor sería el trabajo real de esto, que nosotros generalmente lo llamábamos en los balances de energía. Si hablamos de un trabajo saliendo desde este eje, sería un trabajo saliente, un W out, ¿sí? Y el trabajo mayor es el trabajo asociado al proceso isentrópico. Por lo tanto, podríamos ponerle algo asociado así como trabajo out S de entropía. ¿Ok? ¿Cómo se calcula este trabajo y cómo se calculan este otro trabajo? La respuesta es usando balances de energía tal como lo hemos hecho. ¿Ok? Si uno hace el balance de energía para el proceso real, que sería el proceso que estamos teniendo acá, es simplemente lo que hemos hecho siempre. Acá sería la entrada. A la entrada nosotros sabemos que hay un H1, una entalpía de entrada, va a haber una entalpía de salida y aquí va a haber un trabajo. Por lo tanto, el balance de energía quedaría H1 igual H2 más W out. Entonces, cosa de despejar aquí, y sería H1 menos H1 menos H2. Y si uno asume que, bueno, es solamente un flujo a la entrada, un flujo a salida, el flujo másico es el mismo, simplemente ponemos una M, y podemos usar las entalpías específicas, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos determinado cuánto vale el trabajo a la entrada y el trabajo a la salida, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula el trabajo para el proceso ideal, el mejor de todos? Lo que tenemos que asumir son dos cosas. Vamos a poner acá el trabajo ideal. Ahí tenemos que asumir dos cosas. La primera es que el proceso es isentrópico, tal como lo puse acá, isentrópico. ¿Y qué quiere decir que sea isentrópico? Si ustedes hacen un balance de entropía, les va a quedar que S1 tiene que ser exactamente igual que S2. Por eso se dice isentrópico. Entonces lo que necesitaríamos para determinar el trabajo, en este caso, el trabajo ideal, sería la entalpía a la entrada, la entalpía, digamos, isentrópica, y la salida de trabajo isentrópica, que sería exactamente el mismo balance, pero con los valores, digamos, ideales. Entonces aquí podemos también hacer un balance de energía, asumiendo el mejor de los casos. Por ejemplo, en el balance anterior, yo tomé la entalpía real de entrada, la entalpía real de salida y el trabajo real. Entonces, si yo quiero obtener lo mejor, simplemente sería poner que yo estoy asumiendo de que voy a obtener la mejor entalpía de salida, que sería la entalpía de salida isentrópica, más el W out S, que es el trabajo, el máximo trabajo que yo puedo obtener. Entonces, de aquí simplemente se tiene que despejar
se tiene que despejar wout s, y quedaría lo siguiente, que es exactamente lo mismo, pero si uno lo escribe en términos específicos, quedaría H1 menos H2S, ¿sí? Entonces, si uno toma estos valores y toma esta definición de eficiencia isentrópica de turbina o compresor, es cosa de reemplazar los valores, ¿cierto? Reemplazamos los valores y nos quedaría esto de aquí sobre esto de acá. ¿Ok? Esto de acá se puede simplificar, si se dan cuenta los flujos másicos son los mismos, y la fórmula que están viendo es la fórmula general de un proceso isentrópico, por lo menos para turbina, ¿sí? Entonces, cada vez que le preguntan eficiencia isentrópica de turbina, ustedes tienen que usar esta fórmula, pero yo les recomiendo que no se aprendan la fórmula de memoria, sino que sepan de dónde vienen las cosas. De aquí viene, simplemente hacer balance, y este es el resultado de la fórmula. Entonces, ¿qué necesitamos para obtener la eficiencia? Necesitamos H1, H2, que son los datos reales, y la entropía, o sea, perdón, la entalpía de salida ideal. Si nos damos cuenta, si volvemos a los datos que nos dan, tenemos presión, temperatura, dos datos intensivos, y tengo presión y calidad, dos datos intensivos. Por lo tanto, estos datos se leen de tabla y ¿cómo se llama? Los estados quedan completamente determinados. Si ustedes leen la tabla con esto y con la presión, les debiera dar este valor de entalpía. Y este valor es el H2S, que es el máximo valor o mejor dicho, la entalpía de caso ideal. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos todos los valores, H1, H2, H2S, y es cosa de aplicar esta fórmula, y podemos obtener la eficiencia isentrópica. Sería la siguiente. 60,1%. Entonces, cada vez, por ejemplo, un típico ejercicio es que a veces ustedes le dicen la turbina tiene una eficiencia isentrópica de tal porcentaje, y les dan el 60,1%. Entonces, a ustedes le dicen, calcule, no sé, el trabajo que es posible sacar de acá, el trabajo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes si le dan este porcentaje y conocen, no sé, supongamos la entrada y nada más? Si le dan el dato de entrada y el porcentaje, ustedes con la entrada pueden calcular el estado 2, asumiendo que es isentrópico, y con eso pueden calcular el H2 real. Calculan el H2 y con eso se puede calcular el trabajo real que está saliendo de la turbina o compresor. Eso sería. ¿Alguna duda, muchachos?